primero quiero empezar con este tema, el verso 13, por favor, de capítulo 10 de Romano, dice así. Por cierto, al tema yo le puse así, usa tu campana. Así le puse al tema, ¿ok? Miren, y los cantos que estábamos cantando son muchos, hermanos. Hablaba mucho de lo que es la palabra de Dios, que estoy aquí para adorarte y ah, todas esas cosas. Dice uno, pues sí es cierto, a veces uno, ¿a qué vino uno a este mundo? Pero a veces se complica la vida. Mira, el verso 13 dice así, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, que será salvo. Aquí quiero detenerme un poquito porque muchas veces se confunde la gente y dice es que tienes que tomar tantos doctrina, asistir tantos a la iglesia, tener tanto discipulado, diezmar, ofrendar y quién sabe qué tanto bautizarte para ser salvo. Miren, la palabra de Dios nos enseña que para ser salvo lo único que tienes que hacer es invocar el nombre del Señor, ¿ok? Creer en Él de corazón, y si ese día uno se muere, ese día eres salvo, ¿ok? Pero si aceptas a Cristo en tu corazón y tienes tiempo, tienes un año, 2 años, una semana, 2 semanas, qué sé yo, 10 años, 10 meses de estar viniendo a la casa de Dios, es tiempo de comprometerse uno y decir, tomar otro paso. Y ¿sabes qué? Está bien, o sea, voy a hacer lo otro que sigue. Porque en el capítulo 5 de Romanos 1 dice, justificados pues por medio de la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, yo no soy justo por mis obras, por lo que yo haya hecho, sino que soy justo por medio de Cristo Jesús, que Él me presenta justo. En otras palabras, cuando alguien ha cometido algo y dice, ¿sabes qué? Como cuando uno va a un restaurante y dice, yo no tengo con qué pagarlo, pero mi hermano, ¿y sabes qué? Yo pago por él, atiéndelo. ¿Qué tiene que hacer el mesero? Atenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien está pagando por eso. De la misma manera, nos presenta justos Cristo delante de Dios por lo que Él hizo, por lo que Él pagó, por ese sacrificio. Entonces, yo no soy justo por mis obras. Ese es el poder de la gracia, hermanos. Y es el problema que a veces nos metemos porque confundimos la gracia con libertinaje y confundimos la gracia con la ley. Hay gente que todavía está viviendo en la ley, que piensa que por sus obras se va a salvar, que a fuerza quiere poner la ley en todas las demás personas, y la ley no funcionó. La gracia es un regalo inmerecible. En otras palabras, si nuestro hijo se portó súper mal, lo que merece era una buena pela, unos buenos barazos. Pero sin embargo, tú llegas y llega a la casa y la mamá le sirve su sopita, su sándwich, le da de todo y dices, ¿qué pasó? Eso es gracia, de que no se le ha pagado de acuerdo a lo que merecía. A nosotros no se nos pagó de acuerdo a lo que merecíamos. Pero en esta palabra, hermanos, de invocar, hay más que invocar. Invocar es pedir auxilio, saber que alguien está ahí superior que me puede ayudar. Amén. Entonces, esa es la manera, cuando nosotros compartimos el Evangelio, de eso es lo que se trata, que las personas conozcan por sí mismos. Cuando la persona ya conoce, así se vaya de una iglesia, así se vaya de su casa, deja a sus papás y se va y hace lo malo en el mundo, lo que quiera, hermano. Pero cuando ya conoce a esa persona, va a llegar un momento que cuando va caminando y va haciendo lo malo o algo le pasa o lo que sea, qué sé yo, o muchos dicen, oh, es que Dios se lo permitió o se lo trajo para que lo hizo. Digo, no, no es que Dios se lo trajo ese mal para que la persona viera. Dios dice que nadie puede ser tentado y Dios no puede tentar a nadie, dice, sino que cada uno es tentado de acuerdo a sus concupiscencias. Esta palabra está un poco difícil. Concupiscencias, que es el deseo indesmedido de alguien de querer hacerlo sí o sí. ¿Ok? Es el de querer hacer lo malo, ese es de las concupiscencias, porque cada uno tenemos eso, tenemos ese libre albedrío de hacer lo bueno o hacer lo malo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que conozcamos el bien
y conozcamos el mal. Y de acuerdo a eso, tomemos la decisión. Porque alguien que nomás conoce lo bien, lo bueno, aunque quiera hacer lo malo, no va a poder. Pero alguien que sabe hacer lo malo, pero dice, no lo voy a hacer, no porque no quiera o no porque nadie me está viendo, porque hay personas así, de que van por la vida que como que Dios los tiene amarrados y en cuanto tengan la oportunidad de hacer lo malo, lo hacen. Y digo, es que así no es, la gracia no es eso. La gracia es que eres libre, conocerás la verdad y serás libre. Eres libre tanto para hacer lo bueno como para hacer lo malo. Hay personas que no hacen mal a nadie, dice, yo no le hago mal a nadie. Sí, pero tampoco le haces bien a nadie. O sea, tú tenías la oportunidad de hacer algo bien y no lo hiciste. Entonces, tampoco. En ese caso, los musulmanes nos ganan. Porque ellos dicen, tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Así de fácil. Amén. Bueno, vamos a ir, hermanos, quiero tocar en Proverbios 18 del poder de la lengua que tenemos. Miren, es un texto muy conocido que tenemos, pero a veces se nos olvida. En el verso 21 de Proverbios 18 dice así, la muerte y la vida está en el poder de la lengua. El que ama comerá de su fruto. Me llama la atención esto. ¿Se acuerdan que les puse el ejemplo al principio? ¿Cuál es nuestra campanita? ¿Cuál es nuestro silbido? La lengua, nuestra boca. Hay padres, hermanos, que han maldecido a sus hijos desde pequeñitos, que dicen que eres un bueno para nada, eres un haragán, eres un esto, un burro, honesto. Y crece el muchacho o la muchacha y ¿qué creen que va a pasar? Se lo cree. El problema no muchas veces no es en lo que nosotros declaramos, sino que dice la palabra de Dios que la verdadera profecía, hermanos, óigame bien lo que es la profecía. La profecía es, dice, aquello que se declara con la boca, que se cree con la mente y se cree con el corazón, que así es. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Entonces, cuando uno le dice algo a alguien y esa persona se lo cree, esa persona comienza a dar frutos de eso que comienza a hacer. Porque en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Con nuestra boca nosotros podemos bendecir a alguien o podemos maldecir. Y no sabemos qué hay en una persona, sino que hasta esa persona hable. Cuando esa persona habla, deja ver lo que hay dentro de esa persona. Pero muchas veces nosotros no sabemos porque a veces estamos hablando, pero si cuidamos nuestra boca, ¿por qué le puse este tema así, hermanos? Porque nuestra boca es nuestro pronto auxilio. Al final quiero leer una oración, hermanos, que hizo un personaje bíblico muy conocido, que hasta la venden ahí las oraciones y todo eso. Pero, ¿qué es invocar al Señor? Cuando yo voy caminando y yo voy y me encuentro con un problema, yo decido, sueno mi campanita, le pido, Señor, ¿qué es esto? Ayúdame. O simplemente paso y recibo todo el daño. La palabra de Dios en Proverbios 27:12 dice que el avisado ve el mal y se aparta, mas el necio dice, camina y recibe todo el daño. ¿Quién es el avisado? Pues los que leemos la palabra de Dios, o mínimo el que te dijo tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelo. Eso pasa así. Pero hay personas que aunque les avisen, no lo hacen. Quiero ir a otro pasaje bíblico, hermanos. Quiero leer vamos a leer, fíjense, en Juan 16. Quiero leer aquí de lo que es el consolador, fíjense, porque esa es otra cosa que nuestro hermano Jorge nos hablaba el miércoles. Si usted no vino el miércoles, se lo está perdiendo. A San Juan, Evangelio según San Juan 16. Y 16.
Juan 16, el verso 13. Dice así, mire. Es la promesa del Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, por lo que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué es esto que nos está diciendo aquí Jesús, hermano? Nos está diciendo que tenemos que tener nuestro oído atento porque nos va a hacer saber las cosas que habrán de venir. Y uno piensa esto, que piensa que está hablando de la venida de Cristo, de qué sé yo, del caballo blanco y tantas cosas. No, lo que está hablando Jesús aquí, hermanos, es de las cosas rutinarias que hacemos todos los días. O sea, esto no pudo estar tan fácil ni tan claro que digo, Señor, gracias, porque hay cosas que nosotros hacemos todos los días y no escuchamos la voz del Espíritu Santo, escuchamos la voz de las noticias. Hay muchas personas que se dejan guiar por las noticias, que se va a poner feo, que va a ser aquello, que esto, el otro. ¿Sabe una cosa? Dice la palabra de Dios que ningún mal vendrá, hermanos, a los que amamos a Dios, sino las cosas que vengan nos van a ayudar para bien. Sea lo que sea, te lo prometo que te va a ayudar a bien si estás en las cosas de Dios. Sea lo que sea. Amén. Y caminando con esa seguridad, dice, Señor, gracias. Lo que me venga, se me ponchó el carro, gloria a Dios, porque tal vez iba a tener un accidente adelante y por 3 minutos o que paré aquí, por eso Dios me salvó de esto o lo otro. ¿Te corrieron del trabajo? Gloria a Dios, porque Dios tiene un trabajo mejor para mí. Tiene algo que empezar a hacer. Si estamos en los caminos de Dios, ¿sabes? Alégrate por todas las cosas que nos pasen. Todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Es la obra del Espíritu Santo que dice que cuando venga el Espíritu los guiará a toda verdad. Algo más que hace el Espíritu Santo, nos guía. ¿Qué es un guía? Alguien que te dice, no camines por ahí porque ahí está un agujero y te vas a caer y te vas a trompezar. Camina por acá, retrocede aquí. Pero a veces no escuchamos. Cuando vamos así, la otra vez te explicaba, hermanos, el domingo pasado, que hay dos tipos de problemas en la vida. La número uno, que puede ser cuando algo que está fuera de tu alcance, una enfermedad, algo que te vino que tú y yo no provocamos, algo como lo que le pasó a Job, que simplemente fue una conversación que tuvo Satanás y Dios utilizó a Job como ejemplo y empezaron a pasar todo tipo de problemas. Hay esos tipos de problemas que pasa uno en la vida, que uno no los provocó, ni los pidió, ni los buscó, simplemente ahora sí que el problema te buscó a ti, algo que no sembramos para cosechar. Pasa, sí pasa. ¿Es muy raro? Es muy raro. El 99% de los problemas que vamos a vivir, te lo digo de antemano, son problemas que a veces nosotros provocamos que pasen. Porque todo, dice Pablo, no erréis. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si hoy no tengo dinero y ayer estuve ganando bastante y estuve comprando cualquier tipo de baratija que vendían y comprando, y hoy me quedé sin trabajo una semana y hoy digo, Señor, ¿cómo le hago? Y no ofrendé ni diezmé ni nada por el estilo, mucho menos, ¿eh? Y digo, bueno, ¿cómo le hago, Señor? Y Dios dice, ese es un problema que te metiste tú, mijo. Pero cuando retrocedemos y volteamos a ver a Dios, usamos nuestra campanita y decimos, Señor, auxilio, ayúdame. Aparece Dios y ¡puf!, te le agarra y te dice, volviste en sí, mijo, ahora ve, déjame ayudar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, hermano, y nos deja, hay compromisos que tenemos que hacer. Cuando dice, ora por tu familia, ora por tu esposa, ¿ok? El orar por mi esposa no me quita la responsabilidad de yo ser un buen esposo, de yo proveer para mi familia, porque dice la palabra de Dios que el que no provee para los suyos dice que es peor que un impío y ha negado la fe. Así que si hay alguien en internet tal vez viendo y se dice creyente y no puedes proveer para tu familia,
por lo que tú quieras, por la recesión, por las crisis, por la pandemia, por el trabajo. ¿Sabes qué? Si Dios te puso a cargo de ese volante, a cargo de esa familia, Dios te puso también los recursos para proveerle. Amén. Cuando yo pido prestado a alguien para proveerle para mi familia, escúchame esto que voy a decir, ¿ok? Cuando yo pido, y esto está fuerte, tal vez me voy a ser apedrado por esto, pero es la verdad. Cuando yo pido prestado para proveerle a mi familia, ¿sabe lo que yo le estoy diciendo a la otra persona que me está prestando para proveerle para mi familia? Que no puedo mantenerla. Ten, mi familia, manténla tú. Suena fuerte, pero es la verdad. Y todo a veces por mala administración, hermanos. Que Dios nos enseña aquí en la palabra de Dios también. Amén. Tenemos que poner atento. Ahora, cuando yo caigo en un problema así, lo único que me pide Dios, suena tu campanita. El de al lado la puede sonar, pero el de al lado no eres tú. Suénala. ¿Qué te va a hacer? Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ven y rescátame. Y Dios aparece, nos rescata y te dice, ¿sabes qué? Es cierto, mijo, has hecho las cosas mal. Porque todos los que estamos aquí, más de alguna vez las hemos hecho cosas malas. Y no me diga que no. Si no, le pregunto ahorita a tu esposa. O a tu esposa. Todos la regamos, hermano. Decimos algo que no tuvimos que hablar. No hablamos cuando teníamos que hablar, porque no falta el que no quiere hablar para nada, hermano, y la esposa. ¿Y algo? ¿Sí o no? Nos pasa a veces. Era tu turno de haber dicho algo, pero no lo hiciste. ¿Por qué? A veces nos pasamos de callados también, a veces está bien de que reservemos nuestras palabras y todo, pero hay momentos que tenemos que ser como ese león, hermanos, que está ahí para sacarlo, ¿amén? Otro que Jesús nos enseña, hermanos, a, en Mateo, está en Mateo 12, fíjense, vamos ahí a Mateo 12, que también nos enseña aquí. En Mateo 12 y el verso 37 también nos enseña aquí otra de nuestras palabras, miren. Dice que porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. ¿Cuál es nuestra campanita? ¡Pi! Señor, usar nuestros labios, hermano, usar nuestra boca. Dios, imagínense que Dios nos puso en este mundo maravilloso que Dios creó y Dios le dice al hombre, ¿ok? Esto es lo que le dijo al hombre. Está en Génesis 2:27. Dice, te pongo aquí, ¿ok? Tú dices, serás la máxima creación. Ninguna bestia, ninguna ave, ningún reptil te podrá hacer frente. Tú dices, todo lo que tú hagas, tú tienes el poder para hacerlo. En las manos, hermanos, que Dios pues compartía, dice, no nomás nos ha dado las manos para trabajar nuestra mente, sino también nos ha dado nuestras manos para adorar a Dios. Amén. Tenemos unos instrumentos que Dios nos regaló. Pero al hombre Dios le dio la potestad, el poder, hermano, de poder hacer todo lo que quiera hacer el hombre. Pero en Eclesiastés 12 le dice un consejo Salomón al joven y le dice, pero recuerda que de todo lo que hagas, no te olvides de esto, que Dios te va a juzgar de todo lo que hagas. Y todo lo que hagamos trae consecuencias en nuestras vidas. Todo suma. Amén. El venir a la casa de Dios, créeme que suma. Muchos dicen, nah, nomás llego. No, suma. Amén. Suma. Por nuestras palabras dice, vas a ser juzgado o vas a ser justificado. ¿Por qué? Porque sueno mi campanita y digo, Señor, auxilio, ayúdame. Ayúdame a pasar este problema que estoy pasando. ¿Quién es el mejor para invocar el nombre del Señor? La persona que esté a cargo de. Si tú eres madre soltera, estás a cargo de tu casa y esto lo otro, tú eres la importante para hablar. Si eres esposo y Dios te ha puesto como cabeza ahí,
Cuando un equipo de fútbol tiene un problema con el otro equipo y van y hablan con el árbitro, ¿quién es el primero que va a hablar, hermanos? ¿Ah? ¿Y el capitán es más que los demás jugadores? ¿El capitán puede jugar el partido solo? ¿A qué no? El esposo no es más que la mujer. La palabra de Dios dice que Dios nos ha hecho iguales. Pero yo no soy Dios. Si usted tiene reclamos, reclámele a Dios. Yo no soy Dios. Mándele una carta a Dios de reclamo. Dios dijo, a ti te voy a dejar de responsable. Pero yo no quiero ser responsable. No importa, tú eres responsable. ¿Sabe qué es la palabra responsable que dije la otra vez? Saber responder. Si yo le digo al hermano Pascual, yo le dejo ese iPad en sus manos. Yo vengo de aquí a un año y yo le digo, ¿qué pasó con ese iPad? Está todo quebrado, está todo dañado. Yo no sé, yo lo dejé ahí. Eso no es ser responsable. Ser responsable es, yo lo traía aquí, se me cayó tal día, tal fecha, se me quebró, ahorita estoy arreglándolo y esto y lo otro. Eso es saber responder. Eso es ser responsable. Tener la habilidad de responder. Por eso uno, por lo general, cuando alguien deja encargado a alguien de aquí, yo sé que tú tienes personas que dejas encargadas para lo que sea, aún moviendo la sopa, tú lo dejas encargado, normalmente ya te diste cuenta que la niña ya tiene una edad que puede menear la sopa. Mi esposa no puede dejar menear la sopa al bebé porque no tiene la responsabilidad, el tamaño para hacerlo. Pero le aseguro que si deja otro grande, bueno, quién sabe si lo puede hacer. Pero la idea es esa, usted sabe a quién le va a delegar esa responsabilidad porque usted sabe que esa persona tiene la habilidad de responder, ¿correcto? Entonces, cuando Dios lo dejó encargado a usted de su familia o encargado de algo, ¿usted cree que Dios no sabía que usted tenía la responsabilidad? Hay personas que no podemos, no pueden, a veces iba a decir no podemos, pero no. Hay personas que a veces no pueden ni con su propia vida, hermano. De verdad. Y así a veces sueñan con un Lamborghini, con una casa en la playa, con una mujer a 60, 90 revienta. Y digo, si no siquiera puedes hacer tú ni mantenerte tú mismo, ¿cómo crees que Dios te va a dejar encargado de eso? ¿Te va a dar ese tremendo carro o esa casa o esa esposa? No, primero preocúpate de tú ser la persona perfecta para esa persona perfecta. Hay personas que se la pasan en la vida buscando una iglesia perfecta. Dice, yo no voy a ir porque esta iglesia es así, 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 así allá. ¿Ok? Siempre le encuentran peros a cualquier cosa, a cualquier iglesia, a cualquier trabajo, a cualquier esto. Yo te digo a esas personas que son así, cuando la encuentres, asegúrate de no ir a esa iglesia, por favor, porque esa iglesia era perfecta hasta que tú llegaste. Es que ese es el grave error que nosotros siempre pensamos que yo soy mejor que Julano de tal. ¿Basado a qué? ¿Quién te dijo eso? En la Biblia, hermanos, mire, note esto. Si usted comienza a leer la Biblia, note esto, que esto a mí me voló los sentidos cuando yo lo pude y me ayudó mucho. Cuando habla de los reyes y de las personas, siempre dice, e hizo lo recto, ¿ante quién? Ante los ojos de Jehová. Y luego dice, e hizo lo malo, ¿ante quién? Ante los ojos de Jehová. Jamás lo va a ver que dice hizo lo malo ante los ojos del pueblo, porque tú puedes hacer lo bueno ante los ojos del pueblo y el pueblo te aplaude y dice, wow, qué bonito, pero estás haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Yo te digo en este día, ¿quién es más importante? ¿La gente o Dios? ¿Hacer lo importante, lo bueno ante los ojos de Dios? Y te tengo noticias. Al único que tienes que complacer es a Dios. Y el único que no nos podemos escapar es de Dios. Del pueblo te puedes escapar. Cada uno, dice la palabra en Romanos 14, esté convencido de hacer lo que tiene que hacer, hermano. Léalo, por favor. Hay personas que es pecado comer carne, no la comas, porque ya te fue pecado. Hay personas que te es pecado tomarte una Coca-Cola, ya te fue pecado. Cada uno dice, esté convencido de lo que cree, hermano. Y nos vamos a olvidar de preguntar,
¿Será pecado si hago esto? ¿Es pecado aquello? La gente piensa que el objeto o la cosa en sí es el pecado. Eso no es pecado. Pecado es aquello que te desvía, lo he dicho muchas veces, de tu propósito, de tu objetivo, a donde quieras ir. Es más, un trabajo, si te desvía de venir a la casa de Dios, si eres una persona que está sirviendo, estás fielmente en la casa de Dios, es un pecado, porque te está desviando del lugar donde tú tienes que estar. Amén. Cuesta entenderlo, hermano, pero es cierto. Vamos a ir, hermanos, a la oración de Jabes, por favor. Esa está en Crónicas, primera libro de Crónicas. ¿Cuántos la han escuchado la oración de Jabes? ¿No? Y es muy famosa en mis tiempos, esa era muy famosa. Vea, estoy como los viejitos, yo Chihuahua. ¿No la habían escuchado? Sí. ¿Nadie? Híjole. Nunca he predicado de esa oración aquí, hermano. Pero era muy famosa en mis tiempos esa oración. Está en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, el verso 9 y el 10. Primer libro de Crónicas, 4, 9 y 10. Dice así: y Jabes fue más ilustres que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Aquí nos da un dato de Jabes y no habla mucho de este personaje, hermano, solo sé que es de la tribu de Judá, es del pueblo de Israel, ¿ok? Se cree que fue igual como en los tiempos de Josué y todo eso, pero este personaje también es otro que resalta mucho en la Biblia, que no se habla mucho, pero se lo digo, es muy famosa la oración esta, porque es una oración fácil, rápida y al punto. Como cuando uno habla con alguien y dices, wow, esa persona me dijo algo así y ya. O vas al doctor y le dices tus síntomas y dice, toma esto ya. Te deja de andar con tantas cosas. Así, esta oración de Jabes, hermanos, este hombre, para tener un poquito de idea, dice la palabra de Dios que su madre lo tuvo en dolor. En otras palabras, había pasado por dificultad y le puso su nombre así. En la Biblia, hermanos, los nombres representan algo, ¿ok? Representan a veces la situación que estaba viviendo. Por ejemplo, José le puso a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín, le puso, hermanos, como él estaba pasando. Por ejemplo, Manasés, si usted lo busca, significa Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. Eso es lo que significa Manasés, porque Dios llevó a Josué, estaba en Egipto, tuvo una aflicción ahí, pero aún en esa tierra de aflicción, Dios lo hizo prosperar. Lo que nosotros a veces pensamos que es malo, a veces lo necesitamos para poder crecer. Miren que el trigo y la cizaña necesita la cizaña para crecer. No puede crecer el trigo sin la cizaña. Y la cizaña necesita del trigo para poder disfrazarse de trigo. Amén. Entonces este hombre había nacido en la dificultad, con dolor y quién sabe cuántos más males había pasado. Y dice el verso 10, fíjense, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, ¿qué fue lo que dijo, hermanos? Por favor, si puede repetir conmigo, dice, oh, si me dieras bendición y ensanchara mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares de mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. ¡Wow! Miren qué oración tan fácil. Ahí anótelo en su Biblia, póngalo ahí si quiere, porque esto es un personaje famoso en la palabra de Dios, hermanos. Una oración tan sencilla, porque a veces pensamos, como Jesús lo aclaró, que por nuestras palabrerías, Dios nos va a escuchar y que esto, que el otro. Hermanos, a veces se necesita una oración sincera. Simplemente, Señor, aquí estoy. Auxilio, ayúdame, como esa campana. ¡Pi, pi, 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 pi! Esa campana de auxilio ahí. Ayúdame, Señor, por favor. Rescátame. He cometido error. Este hombre nació en la necesidad, nació en dolor. Miren, hermanos, yo les quiero decir esto. Siempre dicen que el que mucho se le perdona, mucho ama.
Y las personas que aprecian mucho, se cree que la mayoría de las personas que han sido millonarias por sí solos, por sí mismos, son personas que han sufrido mucho. Las personas que no han sufrido, hermanos, y que te dicen, normalmente siempre tenemos alguno en nuestra familia o alguien así, que siempre se trata de ser la víctima, que dice, aquí, tú allá, y yo aquí sufriendo, y mira, que le preguntas y le dices, ¿cómo está? Aquí en tribulación, mira, aquí pasándola, mire que estoy pasando y este problema, y pasan 2 años, 10 años, y siempre pasando problemas, pasando dificultades, y tú dices, ¿cuándo va a ser el día que vas a tener un día bien? Siempre que te pregunto cómo estás, nunca me dices que estás bien, siempre estás pasando por una dificultad o que tienes el diablo arriba o esto, el otro, que el diablo no me deja en paz. Y dices, oye, la palabra de Dios dice, resiste al diablo, ¿ok? Resiste al diablo, sométete a Dios y el diablo, ¿qué? Huirá de ti. Eso me dice dos cosas. Una, no estás resistiendo al diablo o no te estás sometiendo a Dios. Porque si te sometes a Dios, dice, y resistes, el diablo va a huir de ti. Tú no tienes que huir del diablo. Nunca más las tinieblas pueden más que la luz. El día sábado, el día viernes, no en la noche, nos quedamos ahora sí sin luz toda la noche, hermanos, que se explotó un transformador, no sé cómo se llama. El chiste es que se quedó ahí toda la cuadra en la oscuridad y todo eso. Y ya, gracias a Dios tenía esas lucecitas de solares afuera y con esa pude alumbrar. Estaba oscuro adentro, pero con una lucecita de esa, ¿qué cree? Se puede ver, porque nunca puede más la oscuridad más que la luz. Entonces, ¿tú eres luz o sos oscuridad? Porque a veces pensamos de que dices, yo no me puedo juntar con ellos porque me van a contagiar. Y yo digo, ¿cómo? ¿De qué cuál palabra estás leyendo? Dios me dice que si tú eres luz, te ponen arriba en la mesa, dice, para que todos los que están alrededor puedan ver tus buenas obras. De la otra manera, no nos pueden ver, hermanos. Amén. Ahora, no estamos llamados para criticar, porque hay personas de que piensan de que Dios los puso para criticar la vida ajena. Yo te tengo noticia, ¿cuánto pagaste por la vida de esa persona que vas a criticar? Si pagaste por algo, critícalo. Pero si ni siquiera estuviste ahí para recibirlo cuando nació o para pagarlo del hospital, hermanos, la vida es un regalo que Dios nos da y Dios sabe, a cada uno nos ha dado ese libre albedrío. Dios no nos obliga ni siquiera a venir a la iglesia, ni siquiera a adorar a Él. Dios dice, eres libre. Si quieres adorarme, bien por ti. Si no quieres adorarme, jódete, dijeran. Palabra Lupe habla hoy, ¿ok? Pero Dios dice, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Pero dice, escoge tú. En otras palabras, Dios no nos va a escoger, somos nosotros. Dios en el principio le puso a Adán, a Eva, ¿y qué puso? ¿Qué dijo lo que dijo Adán después que pecaron? La mujer que me diste, Señor, me hizo pecar. ¿Se la había dado Dios? Sí, se la había dado, ¿ok? Era válido, ¿no? El discurso. Pero de ahí en adelante Dios dijo, ni mango, de aquí en adelante yo no le escojo mujer a nadie, tú te la escoges para no recibir reclamos. Así que ahora no le digas, la mujer que me diste, Dios, di la mujer que yo escogí. O el hombre que tú escogiste. Amén. Eso es así, hermanos. La palabra de Dios es hermoso, ¿ok? Es hermosa la palabra de Dios cuando nos habla. Vamos una vez más a leer ya esto, hermanos, nuevamente para poder entender aquí, ¿ok? Javes primeramente fue alguien, ¿ok? Que dice que fue más ilustres que sus hermanos, ¿ok? En otras palabras, estaba más abusado, ¿ok? Sabía distinguir. Miren, hermanos, ¿por qué a veces pensamos, en el mundo se piensa esto? En aquellos tiempos, no sé ahora, pero en aquellos tiempos siempre se pensaba que los que venían a la iglesia eran unas personas más no sé qué, y esto, el otro. Siempre habían de eso, ¿no? Pero aquí la palabra de Dios nos enseña que la persona que comienza a seguir las cosas de Dios es una persona ilustre, una persona sabia. ¿Por qué? Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Alguien
el principio de una persona sabia es saber reconocer que hay alguien más grande que él, que existe. ¿Por qué? Porque dices, estoy aquí. No pude haber sido un accidente, no pude haber llegado por mí mismo. Entonces, el hombre, hermanos, crea el mundo que está alrededor. Lo que tú tocas, le damos vida o le damos muerte. El mundo que tenemos, que conocemos alrededor, es el mundo que tú y yo hemos creado. Si algo no está funcionando, ¿ok? Es tiempo de analizar y tocar la campanita y decirle, Señor, auxilio, ayúdame. Estoy tomando malas decisiones porque te tengo noticia. Cuando somos niños, es bonito esa etapa, es hermoso, niños todos que están aquí, no quieras envejecer, no quieras tener tus 18 años o tus 21 en el caso de aquí Estados Unidos para decir, porque siempre uno a veces sueña con eso cuando es jovencito, quiero tener 18 años, ¿para qué? Dice, para irme y hacer lo que yo quiera y esto, el otro. Eso sería lo maravilloso, pero mira, llega una etapa de que ya no haces lo que tú quieres, haces lo que tienes que hacer o lo que debes de hacer, trabajas no porque quieres, trabajas porque tienes que pagar la luz, tienes que pagar la renta, tienes que pagar esto, tienes que pagar aquello. Así que papis, si tiene un jovencito ya más o menos ya de una edad de 16, 15 años y está con eso, empiécelo de una vez, el primer trabajo. Dígale, ¿sabes qué? Mocha, te vas a pagar tanto de renta, vas a pagar tanto de luz, tanto por lavar la ropa, tanto por esto, tanto por aquello, ya que tanto quieres ser libre, para que veas lo que es ser libre. Como que no les gustó a los jóvenes, no me van a pedrar, jóvenes, por favor. Pero a veces, ok, llegamos, cuando somos niños, nuestros padres deciden por nosotros, ¿y qué crees? Lo más justo es que los obedezcas, porque tanto como ellos te proveen todo, tienes que obedecer, porque ellos son responsables de todo lo que pasa a tu alrededor. Pero cuando nosotros llegamos a una edad adulta, todo lo que pasa a nuestro alrededor, nosotros, hermanos, tenemos ese problema que tenemos que saber qué es lo que hemos ido escogiendo en el camino. Como cuando vamos al supermercado, que escoges esto, imagínate que la vida es eso. ¿Ok? La vida es así. Llevas el carrito, voy a echar una ensalada, voy a echar, qué sé yo, unos huevos, una leche, voy a echar esto, porque voy a hacer un pastel llegando y comienzas a planear. Así es la vida. Hacia dónde vamos es lo que le vamos a ir echando en el carrito y juntando con la gente que necesitamos a nuestro lado. Porque muchas veces nos juntamos de gente tóxica a nuestro lado que nos impiden pensar. Hay gente que Dios te los pone para una temporada y nada más. No te los quieras llevar como Abraham se llevó a Lot para toda la vida. Hay gente que Dios nos pone para toda la vida. ¿Ok? Pero hay gente que no, hay gente que para el autobús y se tienen que bajar y tú tienes que seguir tu camino. Así es nuestra vida, hermanos. Hay que ver qué le vamos a echar a nuestro camino. Este joven era ilustre, era alguien que sobresalía de sus hermanos, de su familia. Hermanos, y casi siempre cuando tenemos nuestra familia así, te lo digo esto de todo corazón, no te creas el papá de los pollitos, ¿ok? Si tu familia depende de ti, porque todos tenemos eso, de que la familia a veces te llama, te dice, te digo esto, te tengo noticias, dale gracias a Dios que tú eres de esa persona y no te quejes, porque hay veces que uno se queja, hay veces que dice, este cuate siempre me llama para pedirme consejos, siempre me llama para problemas, siempre me llama para pedirme dinero regalado, porque ya ha prestado, ya perdió el crédito, ya te debe tanto que ya no le presta, dice, mejor te lo regalo. Te tengo noticias, si tú tienes para dar, eso quiere decir que tú has recibido más. Porque Dios siempre da al que da, siempre da semilla al que siembra. ¿Ok? Es un círculo. Si yo nomás estoy recibiendo, hermanos, Jesús dijo, es mejor dar que recibir. ¿Por qué es mejor dar? Porque cuando yo doy porque a mí me sobra. Alcanzo para vivir yo mismo y aparte puedo ayudar. Y el que está pidiendo no alcanza ni siquiera para vivir a sí mismo y quiere tener el Lamborghini ahí parqueado, esto, lo otro, y la bicicleta que está ahí toda rostizada allá afuera con las llantas ponchadas, ni siquiera eso puede cuidar. ¿Usted cree que va a cuidar un Lamborghini que una rueda cuesta como $10,000, creo? O sea, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Ok, hermanos, vamos a terminar así con la oración esta, ¿no? El verso 10 dice,
invocó. Esta palabra invocar, hermanos, es algo que sale de nosotros, es clamar a un ser superior, clamar por auxilio, clamar por ayuda. Yo me pregunto, ¿por qué este hombre clamó de esa manera por auxilio, por ayuda, si era alguien ilustre, alguien que supuestamente no necesita la ayuda de nadie, si era mejor de sus hermanos? ¿Ok? Pero normalmente siempre esas personas reconocen que siempre hay un ser superior, hermanos. Y cuando clamamos a Dios, cuando invocamos, esta palabra invocar, si usted la busca, es eso, es invocar, es un llamado de auxilio. Ayúdame, rescátame, auxíliame, échame un paro, como dicen ahí, ¿no? Échame una esquina. Eso es lo que significa la palabra invocó a aquel hombre al Dios, hermanos. ¿Por qué invocó a Dios? Porque sabía que Dios lo puede hacer. Amén. Siempre cuando usted le pide a alguien, asegúrese que esa persona lo puede hacer. ¿Por qué yo le voy a ir a pedir a $1,000,000 a alguien que gana, qué sé yo, $100 a la semana? O sea, no, tenemos que ver, sobre todo si vamos a invocar, y que invocar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que hizo los cielos y la tierra, te hizo a ti y me hizo a mí. Amén. Él te puede rescatar. Él tiene la respuesta para todo. Él es nuestro Dios, hermano, por favor, ¿ok? Que no se nos olvide eso. Invocar a nuestro Padre Celestial. Invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, ¿ok? Primeramente sabía él que él era el Dios de su pueblo, el Dios de Israel. Yo te pregunto, joven, cuando tengas un problema, recuérdate esto, invoca al Dios de tus padres. Tu mamá te trae aquí en la casa de Dios y estás pasando por un problema, recuérdate, Dios te escucha. ¿Ok? El Dios de mi padre, tal vez no tengo un encuentro con él, como Samuel, que no tenía un encuentro, no lo conocía, pero él sabía que estaba ahí, Señor. Amén. Y esta oración, hermanos, es lo que con esto ya voy a terminar, que dice así, ¿no? O si me oyeres, si me dieras bendición. Una palabra que él le pide a Dios ¿es malo pedirle bendición a Dios? No. Siempre y cuando tú y yo estemos listos, hermanos. Miren, yo les quiero decir esto. Dios jamás nos va a dar para nuestros deleites y nuestros caprichos y nuestras cosas que nosotros queremos hacer. Dios no te lo va a dar. Siempre que Dios te va a dar algo, escúcheme esto por favor, porque esto puede que sea lo mejor del mensaje. Siempre cuando tú y yo le pidamos algo a Dios, antes de pedirlo, siempre fíjate qué vas a hacer con lo que estás pidiendo. Y si es para nuestros caprichos, muy difícilmente Dios nos lo va a dar. Pero si es para poder bendecir a todos los que están alrededor, lo más probable es que Dios te lo va a dar. Dios le dijo a Abraham, le dice, te bendeciré y serás bendición para todos los que están alrededor. Tal vez tu familia es bendecida por ti. Muchos de los que estamos aquí tal vez enviamos dinero a nuestros viejitos que están allá o a nuestros conocidos. ¿Por qué? Porque tú eres bendición para los que están allá. Y esas personas se las pasan trabajando, orando para que tú y yo tengamos un trabajo y siempre nunca les falte. Amén. Si tienes tus padres vivos, lo he dicho muchas veces, ayúdale. Es la mayor fuente de bendición que Dios tiene para ti. Ayúdale. Dice, mi papá no necesita, mi papá es millonario. ¿Y quién te dijo que Dios dice que si necesita? Él tiene razón, él no necesita. El que necesita eres tú. Y la bendición va a venir a través de él. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Si no nos gusta esa parte, pues arráncalo de la Biblia o reclámala a Dios, pero es lo que dice. Ahí tengo yo no dijera algo si yo no lo hago, hermano. Jamás yo voy a predicar algo que yo no estoy dispuesto a hacerlo. Eso lo dije y lo vuelvo a decir desde el principio que empezamos el ministerio. El buen predicador empieza por su casa. Yo no te voy a mentir ni te voy a decir algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Mi madre, yo tengo aproximadamente 25, 28 años de estar aquí en Estados Unidos. Llegué muy niño y desde niño siempre le mandaba su dinerito a ella. Nunca me descuidé. Aunque anduve en las drogas, anduve en el alcohol, anduve en todo, pero siempre le mandaba eso. Y hasta el día de hoy, que estoy casado y todo, siempre cada fecha del mes le mando su dinerito a mi madre. Mi padre ya no está con vida, pero ella todavía está. Siempre. Amén. Lo necesita, no es problema mío si lo necesita.
que se lo va a dar a mi otro hermano o a mi otra hermana, o lo que nietos o lo que sea, ese es problema de ella. Se lo estoy dando, sí o no. Entonces ella puede hacer lo que se le pegue su gana con ello. Ya, me dolió entender eso, pero sí, porque llegó un momento que le hacía falta y esto, y decía, bueno, ¿qué está pasando? No, pues resulta que los nietos le estaban ahí quitando, digo, bueno, pues por eso, pero ya después entendí, dije, señor, ya no tengo nada que ver, le digo, madre, ahí está, haga lo que usted quiera, lo que bien le parece a usted, pero esto, mi compromiso con Dios es con Dios y es con usted, gracias por la madre que usted es, y Dios le bendiga, y Dios, hermanos, envía bendición. ¿No lo crees? Pues no lo hagas y ya. A rato, no te quejes. Es la palabra de Dios. Muchos a veces no somos bendecidos, hermanos, precisamente por eso, porque a veces hemos fallado en esa parte. Y una parte tan simple como eso. No te distraiga, por favor, es un bebé, ¿no? Entonces es una parte tan sencilla como esa. Hágalo y verá. Porque a veces nosotros nos damos la gran vida y nuestros viejitos allá tal vez están batallando para comprarse un pan o esto, lo otro. Mano, no hay que ser ingratos. Dios, ¿tú crees que Dios es injusto? Dios no es injusto. Y jamás Dios te va a bendecir si no estamos haciendo algo así. Amén. Amén. Si los tienes vivos, honralo. Cuando estés muerto, es más, la Biblia dice que ya ni siquiera tenemos que visitar los panteones. ¿Ok? Con vida es cuando tenemos que ir, llévale sus flores, llévala a cenar, llévala a comer, haz lo que tengas que hacer, hazlo. No necesita la gran cosa, pero hazlo. ¿Ok? Este hombre pide primero bendición, hermanos. ¿Es malo pedir bendición? No. Porque hay gente así que dice, no, no le pidas a Dios esa casa, no le pidas a Dios que te bendiga, porque eso es malo, eso es esto es avaro, eso. Y salen con un montón de cosas. Y yo digo, ¿acaso Dios te lo va a sacar de tu cuenta para dármelo a mí o para dárselo a aquel o qué onda? Tú pídelo. Si Dios te lo contesta, gloria a Dios. Si no te lo contesta, es between you and God. Es en medio tú y Dios, ¿no? No, no te metas. Hay gente que se quiere meter entre medio de la persona. No, 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 no lo pidas. Eso no lo puedes pedir. Como si Dios necesitaría un abogado, ¿no? Con cláusula. Hey, a ver, investigame. Eso que me está pidiendo Julano de tal, ¿está en la cláusula para dárselo o no está? ¿Cómo ves tú, Pancho? No, no, no está. No lo bendiga. Hermanos, si podemos ir con Dios directamente, ¿por qué vamos a necesitar intercesores? Hay gente así. Pídeselo. Si tienes que pedirle, hermano, pídeselo. A rato que lo mire entrando en su Ferrari ahí, nomás me lo prestan, ¿no? Ahí me dicen, mire, pastor, pasó esto, otro, aquello, mire, gloria a Dios por esto, gloria a Dios, yo con gusto oro por tu Ferrari, por tu casa, lo que Dios te haya dado. Señor, sigue bendiciendo a este siervo, esta sierva de Dios, porque yo sé que es una fuente de bendición. Hermanos, eso es la gloria a Dios. Cuando le va bien a tu hermano, alégrate, felicítalo. Es más, ve y acércate a él y de hermano, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para que Dios te bendiga así? Y siempre, yo el hermano te va a decir, no, pues me levanto a las 3 de la mañana, voy a trabajar allá, el otro, es aquello. Es imposible que Dios no lo bendiga si es una persona que está haciendo todo lo que hace. Amén. Hay personas que no sacrifican nada y quieren todo en la vida. Siempre, hermanos, requiere un sacrificio para todo. Hay personas que hasta dicen, ora por mí. No voy a ir a la iglesia, pero ora por mí porque estoy así. Siempre cuando alguien me dice a mí, usted me conoce, ¿qué les digo? Yo te voy a apoyar en tu oración, pero tú vas a orar. Hay personas así, hermanos, que mandan sus listas de oración así, se quedan en la casa viendo al Chavo del Ocho, al Chompira, o no sé qué, tanto se quedan ahí, y la otra persona matándose, orándose para que Dios le conteste la necesidad. Digo, no, a tal hora me hablas, yo voy a orar contigo. Y créame, yo no le hablo. Si es realmente que tienes necesidad, me va a hablar a tal hora, pastor, estoy listo, vamos a orar, vamos a orar. Pasaron, si él realmente lo necesita, lo va a hacer. Si no, pues no, entonces no es prioridad, entonces no lo necesita. Pues si tú no lo necesitas, menos yo, camarada. Sí, hermanos, hay gente así, de que cree que, hermanos, es injusto, Dios no es injusto. ¿Cómo Dios te va a contestar más a una persona que ni siquiera viene y busca de Dios, hermano, otra persona así? ¿Dios lo puede hacer? Sí, Dios lo hace. No estoy, a menos que estemos en una silla de rueda o algo que no podamos movernos,
Entonces sí, hermano. Pero si tienes tus pies, tienes tus manos, tienes todo eso, busca de Dios. Amén. Ok. So primero le dice que le dé bendición, por favor, esto, pero es una palabra que dice que él diciendo, tiene que sonar su campanita. Tilín, tilín, tilín. Tienes que decir las cosas, hermano. Porque recuérdense que por nuestras palabras dijo Jesús que seremos, ¿qué? Justificados o juzgados por lo que hablamos. Si Dios nos ha dado una boca, tenemos que decirlo, tenemos que hablarlo, hermano, tenemos que pedírselo a Dios, al Rey de Reyes, a tu papi, ¿ok? Él no lo puede dar. La otra cosa que le dice, si ensalchares mi territorio, cuando usted busca esta palabra ensalchar mi territorio es todo, hermano, su dominio, su casa, todas las cosas que él tiene, su poder, que está en su posición, que lo ensanche. Esa es la palabra para poder hacerlo. Y Dios, hermanos, le contesta esa petición. La otra dice, y si tu mano estuviera conmigo, hermano, ¿cuántas veces hemos dicho, la mano de Jehová está conmigo? ¿Ok? Pero realmente lo creemos en nuestro corazón. Realmente, cuando uno dice, si tu mano está conmigo, en este tiempo estaba hablando de las guerras que habían, que Dios derrotaba a sus enemigos y literalmente lo traía con la mano a él. So, tener la mano de Dios, hermanos, eso es una gran bendición. ¿Ok? Y aparte dice, si me librares del mal para que no me dañe. Esta palabra, hermanos, quiero ya con esto ya voy a terminar, ¿ok? Para que no me dañe. Y a esa contesta todas las cosas que hemos hablado de veces, de que puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Todo te es lícito, ¿ok? Todo te es lícito. Lo que te conviene a ti, tal vez no me conviene a mí. Cuando dice todo te es lícito, es todo lo puedes hacer. Dios no te prohíbe nada, hermano. Por favor, no caigamos en ese error que la gente a veces piensa que Dios me prohíbe esto, Dios me prohíbe aquello. Lo único que Padre le está diciendo es todo aquello que te hace daño. Hay gente que le hace daño, hermano, comer en la noche. A mí, yo sí como en la noche, sobre todo lo que es este almigón, me inflo y no puedo ni respirar a veces. No sé si la pasa a usted, ¿ok? Pero hay cosas que te hacen daño. ¿Ok? Que tenemos que saber todo lo que te hace daño en tu cuerpo, dices, no es bueno, ayúdame, cuídame, guárdame de todo esto. Entonces, Dios le contestó, el último párrafo dice, y Dios le otorgó lo que pidió. Imagínense que en este día, hermanos, ahorita vamos a orar, todo lo que le pida a Dios, que Dios se lo otorgue. ¿Cuántos quieren hacer una oración así? Póngase de pie, por favor, y vamos a orar.